Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes nuevamente un mensaje y una reflexión basada en la palabra de Dios. En estos días estuve muy impactado por un texto que me hizo pensar en el Dios como el Dios de lo imposible, reflexionando sobre una cualidad muy importante o especial de algunas de las mujeres más importantes de la historia del pueblo de Israel. Por tal motivo titulé esta reflexión como Dios de imposibles, la esterilidad como metáfora del cambio de suerte. Para ello quisiera invitarlo a que podamos leer un texto del libro de Génesis, capítulo 18, versículo del 10 al versículo 15, que dice: Entonces dijo, ciertamente volveré a ti de aquí a un año, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, de edad avanzada. A Sara le había cesado ya la regla de las mujeres. Y Sara se reía dentro de sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré placer siendo también anciano mi señor? Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara, diciendo: ¿realmente he de dar a luz siendo vieja? ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, de aquí a un año, y Sara habrá tenido un hijo. Entonces Sara, porque tuvo miedo, negó diciendo: no me he reído. Pero él dijo: no, sino que sí te has reído. En mi experiencia de servicio en las iglesias evangélicas, en diferentes ámbitos y en diferentes lugares, he tenido la experiencia de que muchas personas vienen a la iglesia a buscar ayuda o auxilio a Dios para una situación concreta de su vida que entienden que no le queda otra salida. Es decir, vienen a Dios, a buscar a Dios como última instancia, como última, digamos, el último lugar a la cual se puede recurrir. Y es interesante porque detrás de esta actitud lo que se está buscando es un milagro. Es decir, cuando consideran que su situación, su vida, su realidad concreta no tiene salida, no hay manera de encontrar salida por ningún lugar, entienden o van a Dios como una oportunidad final. Y es interesante porque la palabra milagro que se describe en la Biblia, el vocablo griego, viene del dunami tetrata o semeia, que es traducido al latín como miraculum, que lo que refleja este término básicamente es aquello que suscita admiración, como un signo de asombro, es decir, aquello que rompe el curso normal de lo ordinario. Milagro se entiende como ese evento, ese acto que rompe las reglas de lo cotidiano, de lo ordinario. Entonces, la palabra transmite la idea de que hay situaciones en la vida en la cual Dios interviene de modo que rompe algo que se esperaba o algo imposible. Por eso podemos hablar del Dios de imposible. Estas perspectivas del milagro, de la búsqueda de una solución de parte de Dios, se traduce de algún modo con el término estéril o esterilidad. Es interesante que el concepto esterilidad, más que un concepto es un adjetivo, marca una situación, un modo de existencia. Es decir, la esterilidad es un estilo, una forma de vida que implica casi así como la ausencia de vida. Es decir, la esterilidad es sinónimo de muerte, del sinsentido a la vida. Y este adjetivo que describe muchas realidades, muchas vidas de mujeres en el Antiguo Testamento, es muy importante. ¿Por qué? Porque la promesa del pueblo de Israel está vinculado a construir o ser de ello una gran nación. Una de las promesas que Dios le hace a Abraham es: haré de ti una gran nación. De modo que todo el proyecto de vida, el futuro del pueblo de Dios, está de algún modo anclada en esa promesa, ser una gran nación. Pero es notable que tras esa promesa, las mujeres, las matriarcas, la mayoría de ellas, son estériles. Parece una contradicción. Es decir, que en este contexto de una esperanza a ser gran nación, el concepto, la idea, el adjetivo
esterilidad supone entonces un sinsentido a la vida, una clausura de propósito. Por eso yo quisiera que hoy podamos pensar en dos ideas sobre el concepto de esterilidad. Primero, desde la perspectiva humana, la esterilidad implica entonces un sinsentido a la vida, la desesperanza misma. Pero del lado de Dios podemos hablar que la esterilidad pasa a ser una metáfora del cambio de suerte. En primer lugar, la esterilidad como signo de muerte y desesperanza. Es interesante que el adjetivo va a aparecer por primera vez al presentar a Sarai, la mujer de Abraham, y vuelve a calificar después a Rebeca, mujer de Isaac, allí en Génesis 25, 21, también a Raquel, la mujer de Jacob, a Ana, la que será madre del profeta Samuel, 1 Samuel 1:5, y la madre de Sansón, Jueces 13:5. Es decir, si prestamos atención, de las 4 matriarcas que van a fundar el pueblo de Israel, 3 son estériles, excepto Lía, que va a ser fecunda desde el primer momento. Pero de las 4, 3 son estériles. Es interesante porque estas mujeres califican esa situación, su incapacidad para procrear, con un término que la Septuaginta lo ha traducido al griego como tapeinosis, que significa básicamente humillación. Es decir, el adjetivo transcribe o describe, mejor dicho, la situación de pobreza y de humillación con la cual carga la mujer estéril. Es un término muy fuerte para describir una existencia sin sentido. Tal es así que, por ejemplo, Raquel pide a Jacob, allí en Génesis 31:2, dame hijos o me muero. Y obtiene una respuesta de parte de su propio esposo que dice, ¿hago yo las veces de Dios para regalarte o regarte el fruto del vientre? Es decir, la situación de esterilidad ponía a esas mujeres en una situación de vergüenza, de humillación y de un sinsentido a la vida. Dame hijos o me muero. Es interesante que también la existencia de las mujeres estériles es interpretada como causa de un pecado. Así, por ejemplo, podemos verlo en Génesis 20:18. Dice, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Es decir, el adjetivo transcribe entonces, describe una situación de miserabilidad, una situación de pobreza, de incapacidad, una vida sin apertura al futuro, porque es estéril. Y si prestamos atención en la cultura, si una mujer no puede tener hijos, prácticamente no cumple su función en la sociedad, en la familia. Prácticamente su vida no es digna, porque la dignidad de la mujer en ese contexto, uno de los elementos importantes, aparte de estar con su familia, era tener hijos, era procrear, era abrir el futuro de las generaciones futuras de su familia. Pero si su vientre está seco, ¿no? Es una situación entonces que expresa justamente estas palabras, ¿no? Situación de pecado, de humillación. Dios me ha cerrado el vientre. Es una situación realmente muy preocupante y dolorosa de aquellas mujeres que padecían esta cualidad de esterilidad. Entonces, podemos decir estéril como símbolo del sinsentido a la vida, de la vida sin esperanza, sin futuro. La esterilidad como una vida sin el derecho a ser respetada, porque si la mujer no tiene hijo, de la cual su futuro dependerá, o su gloria futura dependerá de cuántos hijos tiene y cuán grande será su casa, implica entonces una situación muy difícil para la vida de esas personas. Pero también la esterilidad es un signo de lo imposible. El que es estéril, la mujer que es estéril, no puede, al menos de la óptica humana, pensar y proyectarse en el futuro. Sin embargo, pareciera ser que, de acuerdo a las narraciones bíblicas, esto es un presupuesto para marcar la acción de Dios. Pareciera ser que no es casualidad que
3 mujeres de las 4, los más importantes, sean estériles. ¿Por qué? Porque lo que quiere marcar el texto es que todo lo que sucederá en la historia del pueblo de Israel depende absolutamente de Dios. Es decir, aquí no hay méritos humanos. Todos los méritos son de Dios, de la acción de Dios. Todas las historias de estas mujeres ponen de relieve o son puestas de relieves en los relatos bíblicos porque van a ser arrancadas de su desgracia y humillación. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 17, 15, 16. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Otro ejemplo tenemos en Génesis 25, 21. Isaac rogó al Señor por su mujer que era estéril. El Señor accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Más adelante, Génesis 30, 22, 24, dice: se acordó Dios de Raquel y le oyó Dios y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: el Señor me ha añadido otro hijo. Ana tampoco podía concebir, la madre del gran profeta Samuel, allí en 1 Samuel 1:1. Y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo pedí al Señor. El Señor visitó a Ana con su favor, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Jueces 13, 3, 6. La madre de Sansón. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Es una manera de dejar bien en claro que cuando Dios interviene para cambiar la suerte de su pueblo, no cuentan sus méritos o su fecundidad en estos casos, sino la absoluta gratuidad de Dios. Por eso las poesías, los cánticos, la alabanza del pueblo de Israel recitan: Él levanta del polvo al pobre, a los menesterosos, alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, como dice el Salmo 113, 7, 8. Todo lo que es Israel ocurre a partir de la absoluta intervención libre de Dios. El pueblo de Israel ni siquiera era un pueblo, un grupo de personas humilladas y esclavizadas, y el Señor ha cambiado su suerte a partir de su intervención en la liberación de Egipto. La esterilidad entonces, como vacío de vida, como la impotencia, como el sometimiento, como la idea de la opresión de Israel, pasa a ser ahora, o se convierte en la idea de una vida, fecundidad, libertad, esperanza. A partir de la intervención divina de Dios, la esterilidad ha ensanchado su significado. La esterilidad se ha convertido en metáfora para ilustrar el cambio de suerte. La fragilidad humana es ahora el signo en donde Dios interviene y entonces expresa esa soberanía de Dios. Pasa a ser signo de la potencia ilimitada de Dios. La esterilidad funciona como un concepto teológico que describe el obrar milagroso de Dios. La esterilidad pierde su potencialidad negativa. Es vencida y su funcionalidad como barrera infranqueable entre lo posible y lo imposible, entre la miseria humana y la posibilidad de Dios, ahora se llena de un significado poderoso del obrar de Dios. Es por eso entonces que la esterilidad pasa a ser un signo de la imposibilidad de Dios, Dios de lo imposible. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Es notable que aquí Sara, cuando escucha la promesa del hijo, se ríe.
en una risa irónica, como diciendo, en realidad no me conocen, es imposible que yo pueda tener hijos. Esa risa expresa la imposibilidad, la impotencia. Por eso Dios la interpela, diciendo, ¿por qué ríes? Y en ese sentido le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Esta pregunta de si hay algo imposible para Dios ha sido muy frecuente a lo largo de las narraciones bíblicas. Jeremías 32, 27, yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? El texto de Job 42, 2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar estas expresiones. Lucas 1, 36, 37, refiriéndose a la parienta de María. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dios de lo imposible. El mismo Jesús, allí en Marcos 10, 27, mira al cielo y dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta expresión se lo dice al joven rico, cuando veía la imposibilidad de la salvación. Por eso, la esterilidad pasa a ser también un concepto salvífico. Es decir, lo que es imposible para Dios, para los hombres, es posible para Dios. La incapacidad de alcanzar a Dios desde la perspectiva humana es ahora abierta, esa barrera infranqueable se rasga por la acción de Dios. Entonces lo imposible pasa a tener ahora sí la posibilidad, pero desde Dios. Es la acción de Dios que hace que los imposibles humanos se conviertan en posibles. Que la esperanza del ser humano se abra al futuro. El mismo Jesús en Getsemaní, Marcos 14, 36, dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Quizás por eso también el mismo apóstol Pablo expresaba allí en 1 Corintios 1, 27, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y lo que no, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo más adelante. Para terminar, lo que quiere marcar entonces la experiencia de estas mujeres y la misma experiencia del pueblo de Israel es que Dios es Señor de todas las cosas. Dios es el que origina y da un comienzo nuevo a todas las cosas. Por eso, la esperanza de la vida y el futuro de la vida está siempre del lado de Dios. Y esto es un mensaje muy importante y pertinente para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hace años que quizás esté luchando con algún problema? Quizás ya has perdido la esperanza de poder cambiar o que las cosas cambien. Pero Dios lo que está esperando es nuestra apertura hacia Él. Dios lo que espera es que recurramos a Él. Dios lo que espera es que podamos reconocer nuestros límites y clamemos como lo hicieron estas mujeres. Clamar a Dios. Y en ese clamor implica ya una actitud de entrega y de dependencias. Y entonces nos abrimos a la acción de Dios. Cuando reconocemos nuestros límites, cuando reconocemos nuestros imposibles, entonces creamos en nosotros la oportunidad de la acción de Dios. Sea cual fuera tu esterilidad, lo que quiero decirte hoy es que el Señor puede hacer de ella fecunda. Dios quiere transformar tu esterilidad, cualquiera sea, en un acto fecundo. Dios quiere que tu vida estéril sea una vida de fecunda. Que tu vida que pareciera ser que no da fruto, o que crees que tu vida no tiene sentido, o que no sirve. Bueno, esto es una buena noticia, porque Dios puede transformar ese desierto en un lugar verde, en un lugar donde la vida puede surgir y entonces te abrís al futuro, a la esperanza. Dios puede despertar esperanzas nuevas. De repente, cuando creías que ya no había nada más por hacer, cuando te abrís a Dios, las cosas cambian y toman un nuevo significado.
De repente el futuro se abre para tu vida. Y entonces la fecundidad ahora penetra tu vida. Ahora tu vida puede dar frutos. Cuando te abrís a Dios, todo puede pasar. Lo imposible pierde su carácter de absoluto y se abre a la absoluta soberanía y acción de Dios que hace que todas las cosas sean posibles. Dios puede abrir esos cielos abiertos. Dios puede abrir tu esperanza y tu futuro. Dios quiere transformar tu aridez, tu vientre seco, tu vida seca, en un lugar de vida. Pero para ello necesitamos abrirnos a Dios. Necesitamos reconocerlo, necesitamos clamar a Dios. Esto es un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. En Dios hay esperanza. Quiero invitarte a que podamos terminar este tiempo con una oración y que puedas presentar delante de Dios tu esterilidad y clamar a Dios. Señor, ven, trae vida a mi esterilidad. Señor, abre el futuro. Señor, quiero tener proyecciones históricas. Quiero trascender en la vida, pero no puedo porque me siento estéril. Si nos abrimos a Dios, la vida entonces cobrará sentidos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de estas mujeres y del pueblo de Israel, que hoy nos abre a la esperanza de que para ti nada es imposible. Señor, y delante de ti traemos cada una de nuestras debilidades, de nuestras infructuosidades, de nuestras falencias, debilidades, de nuestras esterilidades. Y creemos que confiando en ti, todo es posible, porque para ti nada hay imposible. Te entrego mi vida y espero de ti la renovación total para que pueda caminar de nuevo hacia un futuro lleno de esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.